Vamos a empezar con la parte de patología del hipocondrio derecho, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de lo más frecuente, dolor en el epigastrio del hipocondrio derecho. Más o menos para repasar, ¿qué patologías se les ocurre a ustedes que podrían provocar dolor en el epigastrio, por ejemplo? Que hayan visto. Colecistitis podría ser, ¿no? Hepatitis. Una hepatitis. A veces puede ser, en realidad no es lo típico, ¿no? Porque acá empezó sin eje derecha. Sin embargo, hay apéndices que son demasiado largos y se migran, se medializan ya. Igual, pero migra a veces. En la cronología de muerte, claro, podría empezar. Pero también puede ser úlceras gástricas. Las úlceras, claro que sí. También podría ser, tal vez, alguna patología en la cabeza del páncreas. El páncreas, todo el páncreas, ¿sí? Va a provocar dolor. ¿Alguna otra que se os ocurra? Estos son muchos, son infinidad de patologías, desde orgánicas, desde órganos sólidos, órganos huecos, también pueden ser de índole vascular, ¿no? Hay pacientes que debutan con dolor en el epigastrio y cuando hacemos el análisis tienen, por ejemplo, una ruptura de aneurisma, son varias las causas, ¿sí? Vean, acá hay un pequeño resumen, este no lo hice yo, evidentemente está sacado de la literatura, pero básicamente hablando de diagnóstico por imágenes, siempre vamos a dividir el abdomen como lo solemos hacer en semiología o como lo solemos hacer en la cátedra de cirugía, ¿verdad? Dividir el abdomen en cuadrantes y a medida que vamos repasando los cuadrantes, pues más o menos nosotros anatómicamente ubicamos las patologías que más van a relacionarse con el dolor, ¿verdad? Por ejemplo, en el cuadrante superior derecho, el hipocondrio derecho, vamos a ver el lóbulo hepático derecho, la vesícula biliar, el riñón derecho, la suprarrenal derecha, el ángulo hepático del colon, como lo habíamos visto, por ejemplo, en el repaso que hicimos de estudios contrastados de la vía digestiva. Y bueno, estos son los que vamos a ver del lado izquierdo, ¿verdad? Son básicamente un montón de patologías, no solo lo que antes se pensaba, ¿verdad? Como les comentaba al principio, muchas veces pacientes eran sometidos directamente a una cirugía de vesícula solamente por presentar un dolor en el hipocondrio derecho. Hoy, gracias no solamente al advenimiento de las imágenes, sino también a que los laboratorios son un poco más específicos, podemos decir claramente qué es con lo que vamos a enfrentarnos. Ahora, obviamente dentro de las patologías que pueden presentar hay un cuadro que se llama abdomen agudo, que realmente es un desafío todavía y que a veces amerita una laparoscopía o una laparotomía de tipo exploratoria, ¿no? Bien, causas de dolor abdominal, vamos a ver que en el epigastrio, como lo decían muy bien ustedes, las úlceras, pero también vean que está incluido el infarto agudo del miocardio. ¿Por qué? Porque a veces los pacientes no les duele típicamente el lado izquierdo del tórax, sino que más bien medializan el dolor y lo localizan a nivel abdominal, como bien lo dijeron también, la colecistitis, muy frecuente, las pancreatitis, inflamaciones del páncreas, ¿sí? Y hay pacientes que pueden volvular, así como habíamos visto en el repaso del vólvulo de sigma, ¿se acuerdan? El sigma grano café, también pueden hacer vólvulos del estómago, ¿sí? Hay pacientes que también tienen inflamación del esófago, las esofagitis, las rupturas de aneurisma, como les decía, la disección de la aorta abdominal, las isquemias, ¿sí? Nosotros vimos un caso de un paciente con una isquemia mesentérica fulminante hace unos 3 años atrás, un paciente que llegó de Argentina, que estaba de visita con sus familiares acá, el doctor Paz Castello lo recibió y bueno, tenía mucho dolor, cada vez más dolor y bueno, obviamente el doctor le pidió un estudio de tomografía con contraste y pudimos determinar que no había irrigación, se había trombosado todo el mesentero de isquemia masiva y bueno, se sacaron muchas porciones de intestino bajo el salvaje. Y como lo decía su compañero, las apendicitis, ¿sí? Si bien el apéndice no se ubica en el epigastrio, puede ocasionar dolor por las cronologías que ya lo saben ustedes, y también porque en algunos casos los apéndices son tan largos que logran medializarse, ¿sí? Incluso a veces por recursividad del dolor, y bueno, es decir, está incluido dentro de los dolores que pueden, por las causas que pueden provocar dolor en el epigastrio, ¿sí?
bueno, causas de dolor abdominal tenemos múltiples. Ya lo habíamos dicho, las colecistitis, pero también recuerden ustedes que las colecistitis que tengan litiasis, ¿sí? Lamentablemente una complicación es que un cálculo pueda salirse de la vesícula y provocar una coledocolitis y tapar la vía biliar, y eso realmente es grave, ¿no? No solamente porque no permite el drenaje correcto de lo que es la bilis, sino que va a poder, es decir, por contigüidad, empezar a inflamar también el páncreas, ¿no? Que no puede descargar sus contenidos también a través de sus conductos. Después las colangitis, que son inflamaciones, pero sin litiasis, las úlceras. Después tenemos las neumonías, ¿no? Las neumonías también están dentro de las causas de dolor abdominal. Porque recuerden ustedes que las que tengan sobre todo ubicación basal y que tengan una reacción pleural, tengan reacción pleurítica, van a tener síntomas abdominales, ¿sí? Las pancreatitis, las hepatomegalías. Bueno, hay infinidad de casos, ¿sí? Infinidad de casos, pero vamos a repasar los más frecuentes. Por ejemplo, esta es una imagen de ecografía. Estamos repasando lo que es el páncreas, ¿sí? Como ven, es fácil explorar el páncreas por ecografía, pero no es tan fácil encontrar patologías. Si bien lo logramos observar bien, podemos ver dónde está la cabeza, el cuerpo, la cola, ¿sí? La relación que tiene con el resto de los órganos. Es muy importante para saber si tiene patología o no que sepamos esto, ¿sí? Esto ustedes ya lo saben, cuánto tiene que medir la cabeza, cuánto tiene que medir el cuerpo, cuánto tiene que medir la cola, y en su conjunto, ¿sí? Cuánto de longitud tiene. El conducto pancreático nunca debe superar los 3 milímetros. Entonces, si ustedes se encuentran o hacen una ecografía o reciben una ecografía donde dice que el conducto pancreático ha superado los 3 milímetros, es decir, qué sé yo, 3,5, 4, ustedes sin que el imagenólogo o el médico que les haya pasado el informe les diga que está con patología de la vía o del conducto pancreático, entonces ya les decir que tiene más de 3, y él sabe que es una viabilidad que está dilatada, ¿sí? Si el tamaño ha incrementado, lo mismo. Tenemos acá un margen, no menos de 12, no más de 20. Por ejemplo, un tumor de páncreas que evidentemente va a condicionar que el tamaño incremente, ¿verdad? Entonces, si supera este tamaño, que es lo que reporta la literatura, también van a sospechar de alguna patología, ¿sí? Y obvio, todos estos son valores que están reportados en la literatura, sobre todo norteamericana, ¿no? Y bueno, las características fenotípicas y genotípicas son distintas, por ende, es decir, es un valor aproximado, más o menos, generalmente se considera más o menos 3 milímetros a todas estas medidas, ¿sí? Bueno, dentro de lo que hace el diagnóstico de pancreatitis es un pequeño resumen. Recuerden ustedes que igual van a llevar el fisiopatología. Cuando vean pancreatitis es un capítulo muy, muy importante, amplio, pero como un pequeño resumen, para decir que tiene pancreatitis tiene que tener al menos la presencia de 2 de los siguientes criterios: dolor abdominal sugestivo de pancreatitis, es decir, por la ubicación, los niveles de lipasa o amilasa en suelo por encima de 3 veces su valor normal, hallazgos característicos en imagen, como tomografía o sonografía de resonancia magnética. ¿Qué hallazgos característicos? Por ejemplo, que veamos que la grasa peripancreática esté edematizada, que veamos estrías líquidas con componente inflamatorio, que veamos que, por ejemplo, en la resonancia magnética, esto ustedes probablemente no lo vean, pero en la ultrasonografía y en la tomografía, al menos cuando hacemos el estudio del páncreas, les decía hace un momento, si vemos que los valores o los tamaños a los que estamos acostumbrados están incrementados, por ejemplo, es un páncreas edematoso, está inflamado, y obviamente nos va a hacer a la sospecha de pancreatitis. Si el dolor es altamente sugestivo, pero los niveles de lipasa o amilasa están por debajo de 3 veces su valor normal, se requiere siempre de una prueba de imagen para confirmar su diagnóstico. En este caso, van a ver que no siempre es suficiente la ecografía, ¿sí? Si es que tenemos valores por debajo, pero la clínica sigue apuntando a que es un dolor ocasionado por el páncreas, sí o sí vamos a tener que recurrir a la resonancia magnética o la tomografía. Es preferible que soliciten tomografía de computador porque evidentemente es más
fácil de hacer, va a ser más rápida y dentro del costo es más accesible para el paciente, ¿sí? Claro. Bien, la imagen en la pancreatitis aguda. Es importante la ecografía, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a permitir la detección de litos. Los litos generalmente se ubican en el colédoco. Recuerden ustedes que el colédoco es la confluencia de las vías biliares del hígado, va a formar un conducto común, que es el colédoco, pero a la vez la vía biliar pancreática, ¿sí? ¿Cómo se llama la vía biliar pancreática? ¿Recuerdan? Conducto de Wilson, correcto. Es el conducto de Wilson, ¿sí? El conducto de Wilson generalmente desemboca, se une al colédoco y desembocan al duodeno, a la segunda porción, en un conducto común o único, ¿sí? Sin embargo, hay pacientes que tienen la suerte de tener conductos que son autónomos, es decir, desemboca el colédoco y al lado desemboca otro pequeño conducto que es el Wilson. Pero eso es en la minoría de los casos. La mayoría tienen una anastomosa previo a su desembocadura, y es por eso que un lito del colédoco va a empezar a complicar también el drenaje normal del Wilson y va a complicar y va a provocar una pancreatitis, ¿sí? Entonces, determinar si hay cálculos es muy importante. La ecografía nos ayuda muchísimo, ¿sí? Vamos a encontrar o detectar si hay dilatación, y esa dilatación es obstructiva, por ejemplo, por litos, y también podría ser una dilatación obstructiva por un cáncer, ¿sí? Recuerden que hoy en día ya con el advenimiento de las imágenes se han detectado muchos más cánceres de páncreas que antes no eran tan fáciles de detectar, ¿sí? Bueno, el diagnóstico de pancreatitis aguda no sospechada o confirmación de pancreatitis hay que hacer a veces, ¿sí? A veces cuando haya líquido peripancreático hacemos de guía, con la ecografía lo utilizamos de guía para hacer aspiración de ese componente peripancreático, y si hubiese, por ejemplo, contenido purulento por la inflamación, también nos va a servir la ultrasonografía para poder drenar, ¿sí? Hacemos drenaje superficial, es simple, nos colocar el transductor sobre el páncreas, ver dónde se está coleccionando, donde hay la mayor cantidad de líquido, y ahí se coloca una agujita y se empieza a drenar, ¿sí? Obviamente cuando es masivo y hay que colocar drenajes más complejos, ¿no? Y la tomografía pues es muy importante porque la ecografía no nos va a permitir detectar si hay áreas de necrosis o no. La tomografía nos ayuda mucho porque utilizamos contraste. Cuando hacemos contraste, recuerden ustedes que tenemos distintas fases. Una fase de impregnación arterial, una fase de impregnación portal y una fase de eliminación del contraste. Son tres fases, ¿sí? Cuando hacemos contraste en tiempo arterial, siempre que haya sospecha de necrosis, va a haber un área del páncreas que no va a captar contraste. ¿Por qué? Porque es un área muerta, es un área necrosada. Entonces nosotros exploramos todo el páncreas, vemos que se vasculariza bien, pero hay un foco que no está captando contraste, y ahí surge la detección de la necrosis. También la tomografía computada nos va a ayudar en la detección de complicaciones. Por ejemplo, ¿sí? Una gran complicación es la necrosis grasa bueno, la necrosis de todo alrededor del páncreas, ¿sí? La panecrosis, que ha llevado muchos diagnósticos hoy en día. No sé si ustedes ya han visto en alguna cátedra sobre toda la cirugía de los quistes o pseudoquistes pancreáticos, que son una complicación de la pancreatitis. No lo vieron todavía. Bien. Alrededor del páncreas, recuerden ustedes que las sustancias que produce el páncreas son bastante lesivas cuando están fuera del páncreas. Es decir, todo lo que está fuera empieza a sufrir necrosis. Entonces, la grasa peripancreática también puede sufrir necrosis, y a la vez los órganos que están contigo. El órgano que más suele sufrir una pancreatitis es el estómago, por contigüidad, ¿sí? Las paredes del estómago se edematizan tanto que muchas veces pueden llegar a perforarse también, porque la sustancia
metástasis del páncreas son bastante lesivas para otros órganos, ¿sí? Bien, también la tomografía computada nos va a ayudar a la detección si es que hay dilatación o no del colédoco, lo mismo que decíamos arriba, si hay un cálculo o no. Sin embargo, acá hay un gran problema, y esto quiero que sí lo sepan bien, es que la tomografía computada, o sea, hay varios tipos de cálculos. Los más frecuentes son los del bilirrubinato cálcico, anótenselo, bilirrubinato cálcico y colesterolínicos. La tomografía computada tiene mucha facilidad de detectar calcio, pero no así los cálculos que son de colesterol. Entonces, a veces nos encontramos con que la vía biliar está dilatada, pero no logramos tomográficamente demostrar si hay cálculo o no. Y ahí tenemos que recurrir a un método de mayor complejidad incluso, que es la resonancia magnética. ¿Qué pasó? Se descompiló de nuevo, ¿no? Perdón. ¿Cómo se llaman los Bilirrubinato cálcico y colesterolínicos, que su mayor componente es colesterol. En cambio, el otro tiene mucho calcio, ¿sí? Son los más duros. En cambio, los otros van a ver ustedes a veces cuando operan, ¿sí? Cuando sacan los cálculos, cuando son colesterolínicos se fragmentan rápidamente, ¿sí? Es como agarrar, qué sé yo, algo, como agarrar un terrón de barro, ¿sí? Que no ha logrado endurecer demasiado, se fragmentan rápidamente. En cambio, los que son de bilirrubinato cálcico son muy duros, ¿sí? A veces golpeándolos muy fuerte, incluso los martillos recién logran romperse, son realmente duros. Pero bueno, dime. ¿Qué era bilirrubinato cálcico y? Colesterolínicos. Gracias. 9. ¿Eso qué es, perdón? Les comentaba de que cuando hacemos tomografía computada, muchas veces ustedes van a ver que existe sospecha, por ejemplo, de que la causa de la pancreatitis sea, como les decía hace un momento, lo mismo que en ecografía, de que la causa de la pancreatitis sea obstructiva, es decir, que dentro de la vía biliar haya un cálculo. Sin embargo, el gran limitante de la tomografía computada es que probablemente sí logremos ver la dilatación de la vía, ¿sí? Poder medirla inclusive, pero no nos va a ser tan viable para demostrar que haya un cálculo, ¿sí? Muchos cálculos no se los ve en tomografía. ¿Por qué? Porque los que tengan calcio son fácilmente detectables, como habíamos visto en las radiografías y en los ejemplos que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Todo lo que tenga calcio o alta densidad, sobre todo que tenga mucha densidad, son detectables en tomografía, pero los colesterolínicos que carecen de densidad no se los ven, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. También la tomografía computada sí nos va a servir mucho para descartar, ¿no? Obviamente estamos sospechando de una pancreatitis, pero si tenemos la posibilidad de hacer la tomografía computada, vamos a descartar otras causas que puedan estar circulando. Por ejemplo, la patología isquémica, ¿sí? Por ejemplo, una úlcera o perforación, ¿sí? Vamos a ver aire libre en el abdomen, y también vamos a poder ver si no hay la rotura de un aneurisma. Y vamos a ver sangre en la cavidad abdominal y vamos a ver un vaso incrementado de calibre, ya sea una dilatación de tipo fusiforme, ¿sí? Varios tipos de aneurismas que se pueden romper y empezar a tirar sangre para todo el peritoneo, ¿sí? Y la tomografía computada también nos sirve para hacer aspiraciones y drenajes, ¿sí? Es muy útil. Bien. ¿Cuáles son los puntos? Perdón que esta clase es un poco más teórica en cuanto a imágenes, ¿sí? Sin embargo, es importante que repasemos estos puntos importantes, como es la inflamación peripancreática, que la vamos a ver en ecografía, ¿sí? Vamos a ver un parénquima heterogéneo del páncreas, vamos a ver que el área donde esté sufriendo más el páncreas o donde esté ya con un poco de necrosis, la hipogenicidad va a reducir. El páncreas va a aumentar de tamaño, como ya lo habíamos visto hace un momento, ¿sí? Y bueno, múltiples cosas que ya las estamos repasando en realidad, las colecciones líquidas. Siempre que haya pancreatitis, lo más frecuente es que haya colecciones líquidas. ¿Por qué? Porque esas enzimas pancreáticas, como les decía, sí o sí provocan lesión alrededor del páncreas. Es por eso que la pancreatitis hoy en día ya no es como antes. Las pancreatitis
pancreatitis antes. Aunque no lo crean, ven el paciente, se le diagnosticaba la pancreatitis y lo mandaban a la casa. Y lo pasaban a morir. Y realmente es un cuadro complejo. Ese paciente sí o sí tiene que estar internado. Y algunas guías inclusive hablan de que los pacientes con pancreatitis no tienen que estar en una sala común, porque tienen que estar controlados constantemente. Entonces, los pacientes con pancreatitis deberían estar en una terapia intensiva. Así su estado hemodinámico y demás estén adecuados. Dada la complejidad del cuadro, deberían estar en una sala de terapia intensiva. Pero bueno, en Tarija no tenemos camas, así que los ponen donde se puede, pero por lo menos hoy día visitarlo, ¿sí? Otra complicación que puede dar la pancreatitis es la inflamación perivascular. A veces incluso es tan lesivo estas enzimas pancreáticas que pueden provocar trombosis de los vasos que están cercanos, ¿sí? Y esto es la dilatación brutal que hemos visto. Bueno, vean que esta imagen, ¿sí?, es muy distinta a la imagen ejemplo que habíamos visto hace un momento, ¿sí? Recuérdenla. Vean que son páncreas totalmente heterogéneos. Si uno se fija en la heterogenicidad, hay solamente una heterogenicidad homogénea a nivel de la cabeza, en su región posterior. Pero si vemos su región anterior, ¿sí?, vean toda esta área que no corresponde a la heterogenicidad. Hay una área extensa hipohomogénica que probablemente esté en vías de necrosis. Vean, está aumentado de tamaño, ¿sí?, con la hipogenicidad en esta área, sobre todo bastante disminuida, ¿sí? Probablemente ahí esté haciendo un poco de necrosis. Bueno, este es el método que a mí más me gusta, es la tomografía computada, ¿sí? Vean que, como les decía, acá está el páncreas y alrededor del páncreas vean que la grasa debería ser siempre de esta densidad, es decir, la grasa del peritoneo y del retroperitoneo es siempre hipodensa, similar a la grasa que tenemos en el tejido celular subcutáneo. Si ustedes se fijan, las densidades son similares, ¿sí? Al igual que la densidad, por ejemplo, del hígado, ¿sí?, siempre es similar a la densidad de la corteza, ¿sí? El páncreas generalmente... otra vez pasó. Gracias. Se me recuerda todo porque te pongo un montón. Claro. Bueno, vean que el ejemplo está claro, ¿sí? Tomografía sin contraste, tomografía con contraste. ¿Qué es lo que más llama la atención? Es de que miren, alrededor de los riñones, ¿sí?, alrededor del riñón, la grasa tiene una densidad homogénea, similar a la grasa que está en el tejido celular subcutáneo. Pero la grasa peripancreática, vean, está sucia. Ese término, grasa sucia, lo usan mucho los españoles, y de ahí que nosotros lo hemos asimilado como un término para describirlo también. Ellos dicen que es grasa sucia porque es como que hubiese alguien agarrado, por ejemplo, la parte es decir, con las manos hubiera empezado a ensuciar, ¿sí?, la parte homogénea de la grasa. Y por eso es que se ve todo difuminada. La grasa alrededor del páncreas está toda difuminada, no se la reconoce de forma homogénea como en el resto del cuerpo, ¿se entiende? Y vean que cuando le hacemos contraste, ¿sí?, cuando le hacemos contraste con tomografía computada, realmente podemos comprobar que en la cabeza del páncreas no está captando contraste, es decir, miren, el cuerpo y la cola capta contraste, pero la cabeza no. ¿Por qué? Porque ya es un área que se ha necrosado, es un área que ya no es viable, se ha desvitalizado por la gran agresividad que tienen las propias enzimas del páncreas, ¿se entiende? Entonces, bueno, ustedes cuando tengan los pacientes con sospecha de pancreatitis, recuerden siempre, van a pedir la ecografía, pero su finalidad principal con la ecografía no va a ser definir si tiene pancreatitis o no, ¿sí? La ecografía probablemente no les alcance para definir si tiene pancreatitis o no, pero sí les va a servir mucho para ver si tiene dilatación o no de la vía biliar. Si tiene dilatación de la vía biliar, su sospecha de pancreatitis aumenta, ¿sí? Su sospecha va a incrementar muchísimo. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a pedir el laboratorio, van a ver si tiene amilasa o lipasa elevada, si tiene trastornos de la glucosa. Recuerden ustedes que las pancreatitis
suelen repercutir sobre la glucosa, ¿sí? Van a ver si tiene leucocitos elevados o no. Si tiene leucocitos, recuerden ustedes que estamos siempre en sospecha de patología inflamatoria, ¿sí? Vamos a ver si es que, por ejemplo, tiene trastornos de la coagulación. Vamos a ver si tiene algún reactante de fase aguda, ¿sí? Y en algunos países lo que piden también es la perdón, me olvidé, es algo que lo piden mucho en terapia. Se usa mucho para la necrosis. Bueno, no recuerdo su laboratorio, para las 7 clases se los comento. Es un laboratorio que lo piden mucho hoy en día, antes no se lo pedían y lo incluyen en las guías. No recuerdo. Voy a hablar con el doctor Vilcares, que es el que me pasó el dato de esto, y realmente algunas guías ya lo han empezado a incluir. Pero bueno, una vez que han pedido la ecografía, viene el reporte, como les decía, dilatación de la vía biliar. Ustedes completen siempre, su sospecha ya está, es decir, al gato le estamos poniendo cola de gato, pata de gato, cabeza de gato. Para terminar de cerrar, pídanle una tomografía, que su tomografía incluye el contraste, no se olviden. ¿Para qué? Para ver si tiene necrosis. Si tiene necrosis, este paciente no lo debe ir ni a bala a su casa. Este paciente tiene que estar internado en terapia intensiva, porque a medida que vaya necrosando el páncreas, más enzimas del páncreas van a ir jugando alrededor y va a haber más daño alrededor del páncreas. Es decir, como les dije hace un momento, puede trombosarse un vaso, puede dermatizarse la pared del estómago y perforarse, puede la grasa empezar a necrosarse también y formar una gran colección infecciosa alrededor, ¿sí? Y la mayoría de las pancreatitis también, por contigüidad inflamatoria, van a producir derrames pleurales. Bien. Entonces recordemos, ¿sí? Cuando sospechemos de pancreatitis, vamos a ver un páncreas inhomogéneo, un páncreas incrementado de tamaño, y cuando le hagamos contraste en tomografía computada, vamos a poder determinar si tiene áreas necróticas o no. Cuando le hacemos la ecografía, también podemos determinar si es que hay dilatación o no de la vía biliar, y bueno, todo el cuadro debería ir cerrando para su sospecha diagnóstica, ¿sí? Obviamente, si no tiene amilasa ni lipasa, difícilmente ustedes van a poder certificar que tenga pancreatitis, pero a medida que el cuadro evolucione, probablemente ya empiece a llevar enzimas, y si es que empieza a coleccionar, incluso pueden pedir el drenaje de las colecciones y aún hacer un diagnóstico más certero. Ahora veamos lo que es la vesícula biliar. Repasemos un poquito cómo es el contenido ecográficamente, cómo se definía. ¿Se acuerdan cuando algo era así, negro, negro? Radiolúcido. Anicogénico. Anicogénico. No tiene ecogenicidad, ¿sí? Si comparamos la ecogenicidad del hígado con la del riñón, que les decía en la tomografía, son ecogenicidades similares, sería isoecogénico, ¿sí? Isoecogénico. Cuando tiene una ecogenicidad, esta ecogenicidad que será, no es igual a esta, ¿verdad? Esta ecogenicidad que será, no, traten de hacer un poquito mejor. Esto es hipoecogénico, ¿sí? Hipoecogénico, isoecogénico si lo comparamos con otra estructura de ecogenicidad similar, y el contenido de las estructuras que tiene el líquido es anicogénico, ¿sí? Y si hubiera un cálculo, ¿qué ecogenicidad tendría? Los cálculos, ¿qué ecogenicidad tendría? ¿De acuerdo? Sería hiperecogénico, ¿sí? Hiperecogénico. Bien, traten de repasar eso porque es muy importante para que cuando ustedes soliciten una ecografía, y ya les digo, en algunos países hacen las ecografías, incluso técnicos, y no reportan nada, o sea, les mandan fotos nada más. Y ustedes tienen que agarrar y definir. Como tenía un compañero que fue a rotar al mar en Estados Unidos, en San Luis, y hacían la imagen los técnicos, y por la urgencia mandaban todas las imágenes ¿cómo se llama este programa? Por DICOM, las mandaban, ¿sí? Las recibían en los consultorios, y que ellos con las imágenes tenían que emitir un diagnóstico. Después recién podían pedir la interpretación por un imagenólogo, así que traten ustedes siempre de familiarizarse con las imágenes, porque si no, cuando tengan la posibilidad de ir a algún lugar a rotar o a hacer una especialidad,
se enfrenten con eso, de que no les llegue un informe, van a tener la granja, porque en otros lados sí pues están acostumbrados a esto, ¿sí? Bueno, la vesícula biliar, recuerdan ustedes, bueno, yo les puse acá las medidas, si ustedes ya las saben, cuánto tienen que medir, ¿sí? Cuánto tienen que medir de largo, cuánto tienen que medir de ancho, y el espesor de la pared, esto es muy importante, ¿sí? El espesor de la pared siempre está entre 2 a 3 milímetros. Si supera los 3 milímetros, al igual que el grosor de la vía pancreática, como lo veíamos hace un momento, ya estamos hablando de un proceso inflamatorio de la pared vesicular, es decir, de una colecistitis. ¿Sí? Miren, la cantidad mantiene entre 30 a 35 ml de bilis cuando está distendida, aunque si se obstruye, cuando hay un líquido, por ejemplo acá en el bacinete, o que ha logrado vencer a la vesícula y se va a impactar en la vía biliar, se puede distender. Ya hemos reportado que algunas vesículas pueden distenderse hasta 300 ml, es decir, como una vejiga prácticamente, ¿no? Y la dividimos básicamente para estudiarla como si fuese una pera, ¿sí? Va a tener un fondo, un cuerpo, ¿sí? Esta parte es el cuello y acá está el bacinete. Bueno, cuando sospechamos de que la patología vesicular es a causa de cálculos, ven, el cálculo tiene que ser un foco ecogénico, tiene bastante ecogenicidad y es altamente reflectante dentro del núcleo de la vesicularidad. Normalmente los cálculos tienen sombra acústica o sombreado acústico posterior, es decir, son tan duros que cuando el ultrasonido choca contra el cálculo no logra atravesarlo, ¿sí? O va a formar una sombra acústica posterior. El Doppler no lo utilizamos mucho, pero hay algunas dudas. A veces, por ejemplo, cuando un paciente tiene pólipos, ¿sí? En vez de cálculos tiene pólipos, que serían tumores generalmente benignos de la vesícula biliar, hacemos el estudio Doppler, y cuando hacemos el estudio Doppler, generalmente, si es un cálculo, va a provocar un artefacto centellante, es decir, no nos va a formar el rojo y el azul que estamos acostumbrados, sino más bien va a formar un artefacto de múltiples colores que nos indica que el Doppler está chocando con una estructura muy dura. En cambio, si fuese un pólipo, podríamos ver la vascularización del pólipo, ¿sí? Cómo entra una pequeña arteria, cómo entra una pequeña vena. Las tomografías computadas, bueno, cuando son de colesterol puro son hipoatenuantes, y es por eso que se parecen mucho a la bilis, es por eso que a veces no se los pueden ver. En cambio, cuando son con bilirrubinato cálcico o calcificado, son hiperatenuantes y son mucho más densos que la bilis, es por eso que lo logramos ver. En cuanto al método de mayor complejidad que tenemos para el estudio de los cálculos, es la resonancia magnética. La resonancia magnética tiene secuencias específicas hoy en día, que es la colangioresonancia, que nos va a identificar exactamente dónde está el hito, cuánto mide. Con el doctor Vilcaez. Con el doctor Vilcaez. Vale. Bueno, entonces, hoy en día tenemos esa facilidad, es decir, cuando ustedes estén en un hospital, sobre todo si es de tercer nivel, recuerden, tiene ecografía como método de estudio, como primera línea, ¿sí? Si ustedes todavía no llegan al diagnóstico y pretenden diagnosticar complicaciones, recurren a la tomografía, y si aún así queda alguna duda, sobre todo si un cálculo pequeño que tenga solo colesterol y no calcio, que no ha sido identificado todavía en ninguno de estos dos estudios, pueden someterlo a una resonancia magnética y hacer colangioresonancia, ¿sí? Vean acá el ejemplo, que esta es una vesícula, ¿sí? Morfología piriforme, este sería el fondo, el cuerpo, el cuello y el bacinete, ¿sí? Miren estas dos imágenes, son hiperecogénicas en relación al contenido, que es en realidad anecogénico, ¿sí? El contenido es anecogénico, pero tiene dos estructuras acá, que no solamente son hiperecogénicas, sino que el ultrasonido, al chocar contra estas dos estructuras, ya no forma imagen, forma sombra. Esto se llama sombra acústica posterior, y
nos ayuda a identificar que las estructuras que están ahí son demasiado duras. En algunos casos, los cálculos pueden ser únicos y en este caso, como les muestro acá en esta tomografía computada, vean, son miles de cálculos. Hay miles de cálculos, muy chiquititos, algunos rodan entre 5 o 6 milímetros, pero vean, la vesícula está totalmente llena de cálculos. Este tipo de pacientes consultan muy frecuentemente por dolor abdominal, a repetición dispersa, es decir, no tienen buenas digestiones, tienen dolores de forma constante. ¿Por qué? Porque como lo hemos leído al principio, la vesícula biliar sirve a manera de, es como si fuese un recipiente de bilis, ¿sí? Sirve para almacenar la bilis, y en cada proceso digestivo la vesícula se contrae y expulsa su contenido, es decir, expulsa la bilis para ayudar a la digestión. Es por eso que la materia fecal tiene color, ¿sí? Si no, la materia fecal no tiene color, sería totalmente blanca. Pero, es decir, si tenemos una vesícula totalmente llena de cálculos, es imposible que esta vesícula pueda trabajar de forma adecuada. Es imposible que su contenido pueda contribuir de forma adecuada a los procesos digestivos, ¿se entiende? Entonces, vean que es muy importante nosotros poder hacer el diagnóstico. No siempre el paciente va a venir del todo complicado, pero si ustedes le hacen la anamnesis, le solicitan el método adecuado y llegan a un diagnóstico, se los van a agradecer mucho. ¿Sí? Bien, y acá con las complicaciones, es un cuadro que a mí no me gusta para nada, porque siempre representa un desafío tanto para el imagenólogo como para el gastroenterólogo, porque hoy tienen que someterlos a una GSP y es bastante, entonces tiene bastantes riesgos, no es tan fácil de realizar. Muchas veces en la banda sacar un cálculo de la vía biliar terminan ellos mismos produciendo pancreatitis refractaria al tratamiento. Eso es una iatrogenia, pero muy frecuente. Bien. La ultrasonografía, vamos a ver que va a ayudar en la visualización del cálculo dentro de la vía biliar. Siempre lo mismo, ¿sí? Los cálculos son focos ecogénicos o hiperecogénicos. Los tamaños pueden variar, son de todo tamaño, ¿sí? Vean que puede ser entre 2 a 20 milímetros, pueden ser muy grandes. Se dice que cuando superan los 20 milímetros, generalmente ya la vía biliar se rompe, ¿sí? Se perfora, porque no puede soportar más de este calibre. Sin embargo, han encontrado cálculos de mucho más tamaño. Se lo toman como referencia. Y para que vean que un cálculo tan pequeño de 2 milímetros también puede provocar obstrucción. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que la vía biliar tiene un calibre, pero su calibre se va a afinar súbitamente cuando llega sobre esa embocadura. Recuerden que la papila, o sea, en la segunda porción del duodeno, se afina bastante, ¿sí? Entonces, obviamente, no va a poder un cálculo tan pequeño igualmente atravesar esa afinadura que sufre el colédoco y pues no se queda estancado ahí y hay que proceder. Algunos hacen las papilectomías, papilotomías, logran que a través de esa papilotomía pueda descender el cálculo, pero no siempre es así. Bien, vamos a ver que cuando evaluamos no solamente encontramos el cálculo, sino que siempre, ya les he repetido varias veces, medir cuánto de calibre se ha incrementado la vía biliar. Generalmente dice que tiene que ser mayor a 6, ¿sí? Pero acá hay una gran cosa. Cuando el paciente ha sufrido colecistectomía, es decir, cuando por alguna razón le han sacado la vesícula biliar, recuerden ustedes que el conducto biliar con colédoco tiene que sufrir fisiológicamente un incremento en su calibre, porque ya no haber ese reservorio natural, el colédoco tiene que incrementar su calibre para poder manejar adecuadamente el caudal de bilis que va a ir constantemente a través de él hacia el duodeno. ¿Me entienden? Es decir, siempre que un paciente tenga vesícula biliar, tiene que ser un calibre de este tamaño, 6 hasta 7 dicen algunos. Pero cuando ya no tiene vesícula biliar, es normal que pueda incluso ser mayor a 10. ¿Sí? Bien. Bueno, a ver alguien que se anime a describir esta imagen. Ahí ya dice que es lo que se ve, pero alguien que se anime más o menos.
perfecto. Son dos imágenes litiásicas o cálculos biliares que tienen sombra acústica posterior. Uno de ellos, fíjense, el superior, todavía está dentro de la vesícula, ¿sí? Pero la imagen que está más abajo muestra el trayecto tubular de la vía, ¿sí? Y el cálculo ha logrado, este cálculo ha logrado migrar, es decir, se ha salido de la vesícula y se ha ido a impactar a la vía biliar. ¿Se entiende? Este es un muy buen ejemplo de cómo los cálculos, recuerda la imagen anterior donde veíamos dos dentro de la vesícula, ¿sí? Miren, acá hay dos imágenes, ¿verdad? Los dos cálculos están dentro de la vesícula biliar. Pero ¿cuál es el problema? Recuerden siempre, la vesícula biliar se contrae para expulsar su contenido en cada proceso digestivo. Entonces, en esa contracción, algunas veces, sobre todo cuando nosotros ingerimos mucho alimento cargado en grasas, mucho consumo de alcohol y demás, obligamos a que los procesos digestivos se alteren, ¿verdad? Es decir, la vesícula va a tener que producir más bilis, esa bilis se va a descargar con mayor frecuencia, con mayor fuerza, y en algunas de esas contracciones lamentablemente logra salirse un cálculo y migrar a la vía biliar. Y ahí sí es bastante grave, ¿sí? Es bastante grave. Vean, acá hay otro ejemplo, este es el colédoco. Acá igualmente una imagen hiperepogénica con sombra acústica posterior y bueno, vemos que la vía biliar está dilatada, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar de la inflamación de la vesícula. ¿Cuánto vemos que tiene que ser el espesor de la pared? Hasta 3 milímetros, ¿sí? Si ustedes ven un reporte donde por ahí no está escrito, pero en la foto ven que han medido y dice que mide 4, ya ustedes saben que está engrosada. Y ese engrosamiento no se llama otra cosa que no sean colecistitis, ¿sí? Más del 90% se van a producir por la impactación de cálculos al nivel del cístico o en el cuello de la vesícula, ¿sí? Eso conduce a la obstrucción con distensión luminal, ¿sí? La vesícula, es decir, los cálculos generalmente son móviles, pueden estar en el fundus, en el cuerpo, y a veces se van al cuello o a la parte más estrecha de la vesícula. Cuando se ubican a ese nivel, recuerden ustedes que en una contracción vesicular, el cálculo se va a impactar y va a impedir que el contenido drene normalmente, ¿sí? Y eso va a producir inflamación, ¿sí? Y cada vez que ingieran, aunque sea agua, va a desencadenar un proceso y la vesícula va a seguir tratando de contraerse, va a seguir tratando de eliminar su contenido y a veces impacta mucho más el cálculo hasta que a veces logra expulsarlo y estancarlo en la vía biliar, ¿sí? Y es un cuadro o sea, no hay que minimizarlo, ¿sí? Muchos dicen, no, debe ser vesícula, tranquilo, no te preocupes. Y no es tanto así. Si un paciente tiene colecistitis, si ustedes han diagnosticado colecistitis, tengan la precaución de darle una dieta adecuada, es decir, no ingiera alimentos ricos en grasa, no frituras, no agresados, no consumo de bebidas alcohólicas, ¿sí? Y eventualmente, si el laboratorio les da con leucocitos elevados y la pared está engrosada, traten de completar su tratamiento con antibiótico, porque si no, la inflamación va a persistir y se va a terminar complicando esa infección y bueno, se puede perforar, va a pasar un montón de cosas, ¿sí? Bien. Bueno, vean acá la complicación de una colecistitis. Miren la pared vesicular, ya no es nada homogénea, miren, se ha tornado del todo dismórfica, es una pared muy engrosada. Hay una lámina de líquido perivesicular, eso indica que ya la pancreatitis se está tornando edematosa, ¿sí? Y miren la flecha azul que está marcada de la vesícula y esta imagen a nivel del cuello, y esta imagen que será es un cálculo que se ha impactado, que no está permitiendo el drenaje, ¿sí? Y es decir, ha empezado un proceso inflamatorio de origen litiásico, hay un cálculo que se ha impactado. A veces los cirujanos ingresan a operar directamente, ¿sí? Ingresan a operar porque ya es una pancreatitis, viene con una pared muy irregular, ya en vías de complicación, entran a operar
y a veces les cuesta sacar estas vesículas. Estas vesículas no son tan fáciles de hacerlas por vía laparoscópica. Estas son las cirugías que tienen que ser las cirugías abiertas o convencionales. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que los fenómenos inflamatorios generan cicatrices, ¿sí? Entonces toda esta pared empieza a adherirse tanto a los planos perihepáticos como del peritoneo. Cuando tratan de sacar la vesícula está toda pegada, toda adherida. A algunos les gusta completar el estudio con tomografía computada para ver justamente eso, que no esté, es decir, complicando los órganos vecinos y que sea fácil sacar. ¿Sí? En estos casos van a ver ustedes que aunque en Tarín hay muchísima experiencia en patología de vesícula biliar, muchísima experiencia. Yo creo que realmente acá los cirujanos, cuando se forman en su residencia, tienen mucha mano en esto, porque es muy frecuente acá en Tarija. Pero sin embargo, a pesar de tener mucha práctica, este siempre es un desafío, ¿sí? Sacar esta vesícula a veces involucra daño de la vía biliar, involucra daño de algunas estructuras vasculares, se adhiere bastante, se pega mucho a las estructuras vecinas. Y bueno, acá hay ya una complicación mayor que la colecistitis ya de tipo gangrenosa, ¿no? Ya se ha gangrenado la vesícula biliar, trazado obviamente, y estos pacientes son prácticamente los más complejos. Van a ir a terapia intensiva y seguramente la mayoría van a terminar falleciendo, ¿sí? Nos va a ayudar a ver si la pared tiene focos de gas libres, ¿sí? En este caso, los flechas nos están indicando como la pared está totalmente dermatizada, pero ven acá hay algunas pequeñas burbujitas propias de la gangrena. Bueno, cuando veamos una radiografía, cuando veamos un nivel hidroaéreo bastante marcado y vean una imagen bien redondeada, de la vesícula, nunca se estimen que esta imagen podría estar tratándose de una colecistitis con aire dentro de la pared, muy compleja, ¿sí? Y evidentemente esto va a provocar también desequilibrios en cuanto al tránsito digestivo. Normalmente ya están apareciendo niveles hidroaéreos, porque obviamente este proceso inflamatorio va a complicar por contigüidad también al colon, también al duodeno y demás estructuras adyacentes, ¿sí? Miren, interesante esta imagen, vean cómo la pared se ha tornado toda llena de gas, porque se ha afectado, es una pared sematosa por bacterias productoras de gas, ¿no? Son bacterias que han inflamado, han infectado la vesícula y miren, la van llenando toda la pared de gas. Y vean qué fácil es verla también en una radiografía, ¿sí? Una imagen. Con los niveles, ya sabemos que ese nivel está provocado por la bilis, y también hay aire tanto dentro de la pared como a nivel abdominal. Bien, gracias. Bueno, ¿tienen alguna duda en cuanto a las patologías que hemos revisado? ¿Les interesa hablar sobre algún método, alguna experiencia que hayan tenido, tal vez propia, tal vez de un familiar, alguien que ustedes hayan podido ver cómo evolucionó el caso, sobre todo patología biliar o pancreática? ¿Alguien? Yo he escuchado que cuando al retirar, digamos, una colecistitis, al intentar retirar una vesícula, muchas veces puede pasar que, como está tan pegada al hígado, puede causar daño al hígado. Claro, es una de las complicaciones, como usted decía, ¿no? Hoy está en boga por un tema estético y porque también hay una mejor cicatrización y hay una mejor aceptación por el paciente a cirugía de tipo laparoscópica, ¿no? Entonces, con laparoscópicos son 3 puntitos nada más y se saca la vesícula. Pero en vesículas complicadas, la verdad que ese fenómeno inflamatorio genera cicatrices y a veces realmente terminan por tratar de jalarla, por tratar de despegarla de todas las estructuras a las que se ha adherido, terminan lesionando a veces el hígado, a veces
alguna estructura vascular y a veces la misma vía biliar, ¿no? Es decir, a veces terminan lesionando la vía biliar y bueno, son casos bastante complejos. Como les decía, yo confío mucho, la verdad, en las cirugías que se realizan en Tarija, porque tanto en San Juan, que tuve la oportunidad de estar ahí también, como en la Caja Nacional operan, pero todos los días, es patología diaria, ¿sí? La vesícula biliar y cálculos es patología diaria, se tiene muy buena formación. Sin embargo, aquí y en todas partes del mundo, el tema de tener colecistitis a repetición o colecistitis complicada siempre va a ser un desafío para el cirujano, ¿no? Porque es eso, se adhiere a todo lo que puede y tratar de sacar su gran desafío. ¿Alguna otra experiencia que tengan o alguna pregunta? Doc, escuché que la pancreatitis puede estar causada directamente también por una colecistitis, ¿verdad? Es una de las causas de pancreatitis. Claro, es decir, las colecistitis de tipo litiásica, en este caso cuando el fenómeno inflamatorio logra, ¿no? Arrastrar un cálculo y impactarlo, es la más frecuente. Pero también propia de la pared vesicular, como lo hemos visto en casos complicados, ya con gangrena y demás, esas bacterias o también por contiguidad pueden afectar al páncreas, eso es cierto, pueden llegar a afectar. ¿Cuáles serían las principales causas de una pancreatitis? O sea, ¿hay de origen? La principal causa la describen como de origen litiásico, ¿no? Como les decía, la obstrucción de la vía biliar principal es el colédoco. Algunas personas tienen la suerte de tener la variante anatómica, que es cuando el Wirtz desemboca de forma autónoma, es decir, no depende del colédoco, tienen dos desembocadoras autónomas, ¿sí? Pero la mayoría de nosotros es una desembocadora conjunta, es decir, antes de llegar al duodeno se fusiona el Wirtz con el colédoco y desembocan en forma conjunta. Entonces un cálculo que esté en el colédoco va a dificultar también el drenaje del Wirtz y eso va a empezar a inflamar el páncreas. Esa es como primer causa. Pero recuerden ustedes que estamos en un medio donde se consume mucho alcohol, por ejemplo, ¿no? El alcoholismo también desencadena pancreatitis de tipo alcohólica. También tenemos el tema de las pancreatitis de tipo medicamentoso. Recuerden ustedes que hay muchos medicamentos que dentro de sus complicaciones podrían desencadenar pancreatitis. Y después hay varias. Traumática, por ejemplo, en los niños van a ver que es muy frecuente la pancreatitis de origen traumático porque a veces están aprendiendo a manejar bicicleta y cuando se golpean, lamentablemente la parte que casi siempre impacta contra el manubrio es el epigastrio, ¿sí? Y van a ver que es muy frecuente el tema de las pancreatitis por lesión traumática, ¿no? Eso. Disculpe, una vez escuché que cuando hay pancreatitis crónica hay calcificaciones intrahepáticas. O sea, como que hay depósitos de calcio adentro. Claro, todos los procesos inflamatorios que son crónicos generan granulomas, ¿no? Hay procesos inflamatorios del páncreas que son crónicos, por ejemplo, la pancreatitis de tipo autoinmune, ¿sí? Entonces, eso es algo que el cuerpo mismo está generando y va a generar procesos inflamatorios en repetición del páncreas y eso puede generar granulomas, calcificaciones, ¿no? Y eso solo podemos ver en tomografía. Las calcificaciones son más fáciles de ver en tomografía que en ecografía, inclusive, ¿no? Las calcificaciones, ¿sí? Porque recuerden ustedes que no hay mejor método para medir densidades que la tomografía, ¿sí? Y ahí, bueno, es un limitante para la ecografía e incluso para la resonancia. En densidades siempre va a ganar la tomografía, ¿no? ¿Alguna otra cosa? Bien, y otras cosas, bueno, no descarten nunca el tema infeccioso, ¿verdad? Es decir, un paciente que tenga alguna infección, lamentablemente cuando alcanza la vía endógena, pues cualquier órgano puede ser afectado, ¿no? por un proceso infeccioso. Bueno, no los quiero cansar mucho, ya la siguiente clase de la temporada esta, vamos a continuar y vamos a ver ya lo que es riñón, ¿sí? Patología renal y haciendo énfasis también algo que es muy común en nuestro medio, por lo mismo, por nuestros hábitos alimenticios y demás, las litiasis renales. Otras causas de dolor a ese nivel también están las infecciones urinarias altas, que a veces complican también el riñón, a veces tenemos
abscesos renales ocasionados por la infección, ¿sí? Y bueno, múltiples otras cosas, tumores y demás. Así que para la siguiente clase, si gustan, pueden ir leyendo lo que es patología renal, ¿sí? Si pueden hacer una listita, que sería por favor.